Ya, pequeñísimo error técnico. Bueno, entonces justamente nos tendremos que referir a qué tipo de joven, qué tipo de trabajo. Porque no es lo mismo un joven que justamente estudió una carrera universitaria, salió al mundo laboral acerca de su carrera universitaria y está trabajando, yo qué sé, en alguna oficina, en algún despacho, en algún apartado gubernamental y que él no quiera trabajar porque sus causas y motivaciones van a ser muy distintas a un joven que no tuvo la capacidad de estudiar o incluso que acabó la carrera pero no encontró una buena alternativa laboral, entonces se termina quedando en trabajos precarizados, que justamente una cosa es ser trabajos precarizados y otra es ser trabajos no especificados. Son muy distintos. Un trabajo precarizado podría ser un albañil que no tiene seguro médico. Un trabajo no especificado, es que tiene su nombre, no es especificado, sino no especializado más bien, es poner uñas. Ambos trabajos son, no necesitas un título universitario para llevarlos a cabo. Pero justamente en el de albañilería es fuerza física, es cargar los bloques de cemento, es seguir las instrucciones del maestro y justamente quizás estar asegurado o quizás no, quizás te pagan con el día o incluso te pagan solamente con la comida del día, dependiendo. Cada caso es un caso y hay muchos factores que determinan el si se considera un trabajo precarizado o no, porque también va de construir una simple casa a construir un rascacielos. Hay una infinidad de formas de construir, pero vamos a basarnos en un albañil precarizado que no tenga seguro médico y que está trabajando al día. Bueno, más bien que está trabajando para comer al día. Y luego un puesto de uñas, que si bien también es un trabajo que no necesita conocimiento y un título universitario para llevarse a cabo, quizás el hecho de poner uñas, pues justamente la puesta de uñas va a estar en, yo qué sé, pongámosle 500 varos, ¿les parece? No sé, yo no, evidentemente no uso, no me pongo uñas, pero vamos a suponer que sean 500 varos, chance me estoy quedando corto porque sí tengo compañeras que llegan a usar uñas. Entonces justamente de 500 varos, vamos a poner que por sesión se tardan hora, hora y media, al día puedes ver unos 5 clientes, entonces eso termina siendo un vergazo de dinero porque trabajas toda la semana. Terminas ganando incluso, o sea, la probabilidad podría ser de que ganas más que una persona que esté trabajando en un apartado gubernamental o justamente con su título universitario y en su despacho. Aquí, nuevamente, cada caso es un caso. Como hay puestos de uñas, o sea, más bien lugares donde se ponen las uñas que sean altamente prestigiosos, hay otros que no lo van a hacer, igual que cortar el pelo. Hay lugares en donde cortar el pelo salen 50 baros y otros en donde el cortar el pelo salen 200, ¿no? Hay miles de formas y miles de aristas que se pueden llegar a tomar en cuenta. Pero entonces justamente, por lo menos, aquí tenemos tres tipos de trabajos para los jóvenes. Un trabajo orientado a la carrera que estudiaron, trabajos y los otros dos trabajos en donde ninguno de los dos necesita una carrera universitaria, pero uno tiende a estar altamente precarizado y el otro tiene más capacidades económicas, pero a costa de no, o sea, de no estar tan regularizado o de no necesitar este título universitario. Bueno, con esto, ahora teniendo estas variables, los jóvenes, ¿por qué no quieren trabajar? Habría que ver justamente en estudios, primero mediante entrevistas a ciertos rubros, podríamos tomar entrevistas en estos tres casos y ya de ahí partir a ver cuáles son los factores determinantes en este sentido, ¿no? Ver cuáles son los factores que de verdad aplican. Por ejemplo, a mí, muy a grosso modo, desde una experiencia personal y con base en pláticas que he tenido con otras personas, podrían ser problemas mentales, problemas de salud, problemas familiares o relacionales con amistades y justamente un hartazgo. Pero vamos ahorita las que son más complejas y más tendenciosas vamos a dejarlas un poquito de lado. Ahorita vamos a tocar a las que son más conocidas. Problemas mentales. ¿Qué problemas mentales? Si tú eres una persona neurotípica, muy probablemente ni siquiera sabrás qué es neurotípica o qué es neurodivergente. Si tú eres una persona neurodivergente, sabrás a lo que me voy a referir en todo a lo largo de este apartado. Con esto vemos, para empezar, la diferencia
nuevamente del tipo de joven, el tipo de cuestión que tengas. No es lo mismo para una persona con trastorno de déficit de atención hacer una tarea que para una persona con límite de la personalidad, con identidad disociativa, con ataques de depresión, bipolaridad, ataques de ansiedad, cuadros depresivos, yo qué sé, problemas hay muchos. De hecho, justamente, como bien diría una persona que me cae muy bien, todos tenemos un trauma, solamente es como el tamaño del trauma lo que termina cambiando, o la importancia que incluso le demos al mismo. La forma en la que trabajemos va a ser distinta y va a variar. Por ejemplo, así como una persona con déficit de atención puede llegar a entrar, o autismo puede llegar a entrar en un hiperfoco y sean súper eficientes, puede ser que una persona con depresión no sea tan, pues sí, eficiente en su trabajo. Si se está replanteando si eh, matarse o seguir vivo, pues justamente el trabajo va a terminar siendo algo que quede en segundo plano. Aquí o sea, todo está relacionado con todo, porque justamente problemas mentales se relacionan con entornos familiares y entornos sociales. En algunos casos con entornos biológicos, pero para fines prácticos los voy a dejar de lado. Entonces justamente aquí vamos a los siguientes dos temas, que son los temas familiares. ¿Familiares en qué aspecto? Justamente quizás me peleé con mis jefes, o sea, mis jefes de papá, mamá, me peleé con mis padres, me echaron de la casa, quizás siempre me están diciendo que soy un inútil, que no sirvo para nada, socavan mi autoestima, o me sobreexigen demasiado, me piden un título universitario, me dicen que quizás mi trabajo no sirve para nada o que justamente que debo de llegar a más. Hay factores miles de formas de que los padres o lleguen o el entorno familiar, los tíos, los abuelos, los hermanos, hermanas, primos, lleguen a afectar el estado de ánimo y por consecuencia el rendimiento laboral. Aquí tendremos que ver cuánto es el nivel de cercanía que tenga el sujeto o los jóvenes con su familia, tanto nuclear como satélite, para ver si es un factor altamente determinante o no. Si es un factor determinante, entonces se tendrá que tener en consideración cómo es que se lleva con sus familiares. Quizás el hecho de que el papá se haya ido por cigarros o de que los padres estén divorciados termina llevando a cabo formas de rendir en el trabajo distintas. Incluso, por ejemplo, en cuestiones académicas, por ejemplo, de ser un psicólogo y pues estar traumado, pues hay estar cagado, ¿no? Aquí me estoy metiendo de más. Y bueno, lo mismo, con situaciones como las amistades o relaciones sociales, pues podría ser que se tiendan a priorizar las relaciones familiares y sociales por encima del trabajo. Es un decir, si hay una situación en mi familia que ahorita esté delicada, que esté mal un familiar, voy a faltar al trabajo o voy a renunciar por estar con mi familia. O justamente van a afectar mi rendimiento en el trabajo, que van a dar la apariencia de que no quiero trabajar. No es que no quiera trabajar en sí mismo, es que estoy lidiando con otros problemas. Ahora, justamente con las amistades y relaciones de pareja, termina ocurriendo lo mismo. Terminaría ocurriendo lo mismo. Madre, ya casi no tengo voz. O sea, esta cuestión de las relaciones de pareja o amistades afectan mi rendimiento laboral o puede ser que deje de trabajar por preferir estar acá. Es un decir, puede ser que yo falte el día jueves a mi trabajo porque ese día salió una peda. O pedir días de descanso porque voy a salir con mi novia a Puerto Vallarta. Es que no quiero trabajar, no necesariamente. Es que estoy dándole prioridad a mis vínculos y relaciones con personas allegadas por sobre el trabajo en sí mismo. Entonces eso puede dar nuevamente esta apariencia de que no queremos trabajar cuando directamente no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que justamente nosotros replanteamos nuestras relaciones. Aquí vuelvo a comparar con esta categoría de los que ahora son adultos y fueron jóvenes y con nosotros como jóvenes actuales. Es que muchos adultos llegaban a dejar de lado a sus hijos y, hijos y familiares, a sus esposas. Porque justamente, ¿no? En este sentido del padre es el que tiene que tener la rienda de las riendas de la casa y es el que tiene que proveer, es el que tiene que trabajar con ideología de género, pues lo que termina generando es que justamente el padre se ausenta la mayor cantidad del tiempo, la madre se hace cargo del hijo y termina viendo que estas fracturas familiares pues que son bastante comunes o quizás no hay una fractura familiar
per se, pero sí llega a afectar la falta de una figura paterna o materna, según sea el caso. Quizás solamente tengas mamá, quizás solamente tengas papá, pero justamente en este sentido de priorizar al trabajo por encima de la familia, en este caso refiriéndonos a los hijos, termina repercutiendo en la forma y en los métodos de crianza que se llevan a cabo, desde ocupar a niñeras o justamente que los niños terminen siendo altamente independientes o terminen generando esta aversión al trabajo. Que justamente si tomamos en cuenta que nosotros como jóvenes somos el resultado de nuestros padres y de su crianza, ¿qué pasaría si nosotros al momento de ver y crecer con padres ausentes por el trabajo terminamos generando una aversión al mismo? Ahí es en donde nosotros empezaríamos a darle prioridad a las relaciones interpersonales por sobre el trabajo, porque quizás como colectivo tengamos el trauma de mis jefes, mis papás se iban a trabajar, nunca me daban atención, yo no quiero lo mismo para mis amigos, para mi familia o para mis futuros hijos. Quizás es una hipótesis, deberíamos de comprobarla haciendo estudios de caso y correlacionar las situaciones, ¿no? Pero es una hipótesis que, al menos con base en lo que yo he conocido, se me hace un poco familiar. Quizás podría ser un buen factor. Ya dependerá de lo que veamos, de lo que escuchemos, de lo que sintamos, ¿no? Bueno, más bien no sintamos. O sea, si se supone que esto va a ser un trabajo bien, pues de lo que sea, ¿no? Bueno, con todo esto, justamente, cada vez se empieza a volver algo más complejo. Porque justamente ahorita, o sea, estoy retomando mucho este punto de compararnos con la generación pasada. ¿Por qué? Porque ellos son los que dicen principalmente que nosotros no queremos trabajar, pero al mismo tiempo terminamos siendo el resultado de su crianza y de su forma de trabajar. Entonces, también aquí es el punto, por ejemplo, de los factores médicos, ¿no? Que es el último punto antes de pasar a los más complejos. Que justamente factores médicos podrían ser quizás le doy más importancia. Hoy en día quizás las mujeres, no sé, y esto es como una idea a partir de lo que he platicado con amigas, quizás las mujeres de hoy en día le dan más importancia a faltar y cuidarse por los cólicos, quizás los hombres le dan más importancia a no ir un día porque se sintieron mal del estómago, cosas de ese estilo, ¿no? Quizás le damos más importancia a nuestro cuerpo, a escucharnos, a escuchar nuestra salud mental, emocional y física. Lo cual ahora sí me lleva al siguiente y creo que yo el principal y más grande punto, que es el nivel de conciencia que tengamos al respecto del trabajo como tal y de nuestra situación. Aquí lo divido en dos, la situación personal y factores así y la situación económica como tal. Siendo que el más fácil y más sencillo de atañar es el del factor económico o el factor bueno, sí, económico y social, a lo que me refiero con saber que todo está de la verga. Justamente el hecho de tener una carrera no te va a asegurar un trabajo digno, no te va a asegurar un trabajo bien pagado, no te va a asegurar que tengas la casa de tus sueños. Muy a duras penas y te asegura que vas a tener la oportunidad de trabajar. Y eso quién sabe. Justamente en donde vemos que ser TikTokers, ser youtuber, hacer esto te genera más ingresos que el hecho de tener un consultorio privado, pues justamente te termina dando la madre, te termina volviendo alguien que prefiera otras alternativas a estar aquí. Luego también somos más conscientes de los malos tratos. Nosotros quizás no tengamos esta resistencia de que el supervisor o el gerente o el jefe nos ande trayendo de sus pendejos, nos ande tratando mal, nos griten, nos extorsionen, nos digan, ¿te quedas más rato a trabajar por unas ricas pizzas? Quizás no estamos tan dispuestos a aguantar tanto. Quizás porque somos más rebeldes, quizás porque estamos más conscientes de que nuestro tiempo, nuestra energía vale mucho más y que incluso dentro de los derechos laborales debería de ser algo que esté remunerado. Nos deberían de pagar por esas horas extras, nos deberían de pagar por nuestro esfuerzo, nos deberían de pagar por ir a trabajar en los fines de semana. Quizás sea también ese aspecto, que estamos más conscientes de que no necesariamente tenemos que aguantar todo lo que nos digan, todo lo que nos ordenen. Justamente, trátame con respeto y te voy a tratar con el mismo respeto. Tenemos esta mayor aversión a que nos traigan como muñeca de trapo.
Entonces eso también se termina siendo un factor determinante de, en esta empresa, o sea, justamente, mientras que en otros, también, cómo se manejan las empresas hoy en día. Justamente, mientras antes podría ser, pues es que voy a trabajar en esta empresa y voy a quedarme aquí un buen rato para generar antigüedad, generar experiencia, generar un currículum y aparte quizás en algún futuro llegar a tener una plaza o algún puesto de más alto rango. Cuando hoy en día terminan siendo contrataciones por contratos, yo que sé, mensuales, anuales o de corta duración, en donde justamente así la empresa o el lugar se asegura de no pagarte una antigüedad, de incluso el seguro manejarlo de una diferente manera. Entonces, justamente, ¿de qué me sirve quedarme aquí en este trabajo quizás mediocre o que no me da lo que yo quiera toda mi vida cuando me puedo ir a otro trabajo que me va a ofrecer lo mismo, pero quizás con otro ambiente laboral? Justamente, y retomo, al momento de tomar en consideración las relaciones personales, quizás no me sentía cómodo en el ambiente laboral de la empresa A y me voy al ambiente laboral de la empresa B. No es que no me gustara trabajar en la empresa A, es que las personas con las que trabajaba en la empresa A no me cayeron bien, no me gustaron, no me agradaron, ahora me voy a la empresa B. Quizás podría ser otro factor en donde se empiezan a conjugar estas diferentes situaciones. Entonces justamente el nivel de conciencia que tengamos al respecto de los tratos y derechos y responsabilidades que tengamos, siento yo que es algo también determinante. No es que no queramos trabajar, no es que ya no aguantemos nada, es que simplemente sabemos y conocemos que no es necesario tener que aguantar tanto solamente para pues que no nos despidan. Tenemos incluso esta conciencia de que si me despiden injustificadamente puedo demandar a la empresa. Podemos hacer huelgas, podemos hacer todas estas clases de situaciones. Obviamente, lo digo desde una perspectiva sesgada, debería de ser como algo más trabajado, pero bueno, ahora bien, justamente, retomando estos otros tipos de trabajo que eran los precarizados, o sea, ahorita, si bien no lo comenté, me estaba como enfocando más en el aspecto de un trabajo especializado. En los trabajos no remunerados cambia, yo creo, un poco más la cosa. Principalmente el trabajo, no el trabajo precarizado, pero que sí está bien remunerado, que pueden ser varios, ¿no? O sea, vender tacos, vender hot dogs, tener una tienda, poner uñas, cortar pelo. Todo este trabajo que no necesita un conocimiento, un doctorado, pero sí lo puedes llevar a cabo y te dé un buen ingreso. A ese me refiero. Justamente, si muchos jóvenes ven que en una empresa van a ganar menos de lo que van a ganar acá, pues quizás van a optar por emigrar a estas otras opciones de trabajo, que simplemente es lo que yo estoy haciendo ahorita. Si bien o sea, yo ahorita estoy trabajando y en teoría voy por un futuro para trabajar en algún lugar como lo de mi carrera de sociología, pues justamente me estoy tratando de abrir más puertas o incluso dedicarme de lleno a esto, al contenido en internet y en redes sociales, que ese es otro brete que nos vende una falsa ilusión de éxito y dinero cuando realmente pues no funciona tan así. Pero vaya, muchas personas, muchos chavos están haciendo videos, están haciendo streams. ¿Por qué? Porque tenemos esta noción de que es más fácil, es más sencillo, es menos complicado y aparte tenemos más capacidad y más opciones de dedicarnos a lo que nos gusta. Si a mí me gusta hacer cine, si a mí me gusta hablar largo y tendido de estos temas, si a mí me gusta investigar, si a mí me gusta cantar, me gusta hacer covers, me gusta hacer alguna actividad, puedo lucrar con ella a partir de internet. Entonces, ¿qué voy a preferir? ¿Estar en un despacho durante 8 horas seguidas, toda la semana, una quincena entera para un salario mínimo? ¿O arriesgarme a subir videitos todos los días a ver si alguno pega y me vuelvo medianamente famoso y me empiezan a patrocinar? Justamente, ¿qué es lo que prefieres, no? Tú que estás viendo este video, ¿qué es lo que prefieres? ¿Tú crees que es lo que preferiría tu jefe? Tu jefe obviamente muy seguramente va a defender su profesión, va a defender su trabajo, pero si le pones la idea de solamente sentarse aquí, bueno, yo estoy parado, pero sentarse enfrente de una cámara, hablar y generar ingresos, ahí es en donde se empiezan a ver estas situaciones. Y justamente como estos trabajos que no necesitan una especialización, un título, son tomados como mediocres, como cortar el pelo, servicios, consumo, ventas, por ejemplo una tiendita, pues justamente terminan demeritando los demás, terminan diciendo pues es que sus trabajos valen menos, cuando en realidad también generan más ingresos.
ahí en esos trabajos también siento que sea relevante él. Quizás en estos trabajos que son precarizados, pero que sí tienen buen ingreso económico, también se da este factor de los jóvenes no quieren trabajar. En YouTube se dará que los jóvenes no quieren trabajar, porque yo veo a Chef en proceso echándole huevos. Yo veo a muchos jóvenes que están en este mundo digital, haciendo ponencias, yendo a lugares, Polylinker, Insulini, que da conciertos, que si bien podríamos burlarnos de que esto no tiene relevancia alguna, yo personalmente no lo haría porque aquí me tienen como su pendejo. Pero justamente tenemos casos de éxito: Misa Sinfonía, Javier Santaolalla, Farid Diek, Luisito Comunica. Entonces justamente es aquí en estos trabajos también no queremos trabajar, o quizás solamente es que no queremos trabajar en los mismos trabajos burocratizados de siempre. Quizás queremos trabajar de cortar el pelo, de poner uñas, de hacer hot dogs, porque ahí también es un trabajo y también estamos haciéndolos. Ahí sería ver si tampoco queremos estar ahí, si tampoco lo queremos hacer. Justamente una compañera de la universidad tiene su puesto de pestañas, de poner uñas, de todo acerca de belleza, y ella decía esto: es que yo gano más en mi local que en cualquier trabajo que me pueda ofrecer la sociología. E incluso venir a clases de sociología me está quitando tiempo valioso para atender a mis clientes. Ella quería trabajar, no como una licenciada en sociología, pero quería trabajar en su local, en algo que le pertenece, que es suyo y que le gusta. Entonces, justamente, quizás vamos a ponernos, ¿no? Vamos a manejar ideas. Quizás ella tenga alguna empleada que no le guste trabajar, que a ella sí no le agrade, pues chambear, vamos a suponer. Entonces, ahí sería importante ver el por qué. Quizás no le gusta trabajar porque ella es una graduada en enfermería y pues terminó trabajando poniendo uñas. Entonces le genera este sentimiento de insatisfacción de: es que yo estudié, yo me esforcé, yo trabajé tanto para obtener algún resultado y estoy aquí trabajando vendiendo hot dogs, ¿ok? Entonces ahí va más que nada a un sentimiento y una sensación de infelicidad, no a estos factores antes mencionados, sino, bueno, sí, técnicamente entraría dentro de la categoría de factores psicológicos o de salud mental, porque justamente sería una insatisfacción acerca de lo que yo esperaba para mi vida y lo que estoy haciendo ahora. Entonces justamente se podría llegar a tender a faltar, a pedir permisos, a incluso no rendir tanto en el trabajo porque es algo que no te genera amor y pasión. Ahora, para finalizar con broche de oro, los trabajadores jóvenes altamente precarizados. La madre, me está doliendo la garganta, me está doliendo la cabeza y tengo que hacer unas cosas, pero bueno, ya van a ser las 12:28. Wow. Bueno, justamente serían los trabajadores jóvenes altamente precarizados, como por ejemplo ser albañil o atender una tienda de abarrotes, pero sin tener un alto ingreso, trabajar en las calles, trabajar de pepenador, esa clase de trabajos, ¿no? Trabajos que nadie quiere hacer. O por ejemplo trabajar de barrendero, que justo no entraría del todo en la categoría, porque pues tienes seguro médico, entraría más como en esta clase de trabajos que son precarizados, pero tienen pues cierta afluencia económica. Aquí deberíamos de definir con base a los ingresos económicos de cada trabajo para saber en dónde se dibuja la línea. Aquí yo me refiero a estos trabajos, o sea, el que más se me viene a la mente es de albañilería, o podría ser taxista, o podría ser de Didi, de este tipo de trabajos, en donde por lo regular, no quiero aseverar, pero por lo regular lo tienden a ocupar pues personas que viven en la precariedad, que justamente no tienen oportunidad de llegar quizás a unos estudios, o quizás los tuvieron, pero se tienen que poner a trabajar en estos trabajos que no tienen seguro médico, que necesitan un sobreesfuerzo humano, que terminan siendo más agotadores, más cansados, requieren una sobreexigencia, bla 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 bla. Entonces, justamente, ahí yo no veo que no quieran trabajar. De hecho, ahí lo que yo veo desde una experiencia personal altamente sesgada que tiene que estar a rigor de comparación, es que sí quieren trabajar, o más bien necesitan y es su obligación ir a trabajar.
es algo muy distinto. Y es lo mismo que comentaba en el primer video que llegó a subir. Es esta diferencia entre trabajar para pagarte tu peda, para pagarte solamente los estudios, o trabajar porque es una necesidad, porque si no, no vas a comer en una semana. Entonces justamente ahí no te vas a quejar con el maestro, no te vas a quejar con el Inge de que no te pagaron lo suficiente al momento de construir esa pared. ¿Por qué? Porque simplemente necesitas el dinero, necesitas ese ingreso sí o sí. Entonces obviamente no vas a faltar al trabajo, porque faltar al trabajo representaría que se chinguen tu dinero. Por ejemplo, en este ejemplo de lo cosmético o de los tacos, puedes llegar a faltar algún día y técnicamente no pasaría nada. Si bien puedes perder ingresos, no es como que puedas, o sea, vayas a dejar de comer. Quizás sí, depende, cada caso es un caso. Pero acá llevándome al otro extremo, en donde de verdad, pues no trabajar es no comer, no puedes quejarte, no puedes decir, ah, es que ya me estresé y me voy del trabajo. Ah, es que ya me cansé y ya me sentí mal y ya no me gustó trabajar con mis compañeros. No, es que te tienes que quedar ahí al final y hacer el trabajo bien. Porque justamente también otro factor que podría ser relevante es el de la sobreexigencia, de cómo es que nos piden que tengamos todo perfecto. Por ejemplo, justamente yo de manera personal y con varios compañeros, cuando eres joven, te ningunean un poco dependiendo del tipo de persona que sea tu jefe, o también te piden como de, ah, es que te equivocaste en esto y lo quiero así, ya está, ya está. Justamente te exigen un cierto nivel de perfección o un cierto nivel de trabajo eficiente, no, sí, casi que sin lugar a equivocaciones, y en donde no te puedas quejar si es que pues sí, ¿no? Te acaban de humillar públicamente por algún error que llegaste a cometer. Aparte de que justamente tus superiores siempre van a tener mayor jerarquía y mayor importancia que tú en sí mismo. Entonces, justamente, mientras en estos trabajos se puede llegar a decir como de, ah, pues es que mi jefe me sobreexige de más, me voy, pues en estos otros trabajos en donde también se les sobreexija de horas extras, llevar y cargar los bloques de cemento, quedarse esta noche en el Didi o repartiendo comida o limpiando las mesas, cosas de ese estilo, ¿no? Deberíamos de delimitar la línea de los trabajos, pero sí es muy difícil de llevar a cabo. Entonces, justamente ahí es en donde tenemos como este último factor que pues termina siendo un contraejemplo. Aparte también, siento yo que es el nivel... Ah, ahora sí, acabando como con eso, pero cerrando con otro punto, es el nivel de conciencia que tengamos de nuestra responsabilidad dentro de nuestro hogar, que es un tema que ya toqué en el primer video, pero aquí siento que es relevante traerlo otra vez a colación. ¿Por qué? Porque justamente no es lo mismo una persona, un joven que se tenga que ver necesariamente trabajando, porque si no, no va a comer, o quizás ese joven es el sustento de su familia, quizás ese joven está llevando a cabo la labor de cuidar a ambos padres, quizás ese joven es el hermano mayor que necesita trabajar, quizás ese joven no puede dejar de trabajar, a el joven que tiene que ir para pagar su peda. Hay un abismo de diferencia entre ambos tipos de jóvenes. El joven que tiene una situación económica estable y el joven que no la tiene. ¿Por qué? Porque el joven que no la tiene tiene que apoyar a la casa, tiene que apoyar a la familia o subsistir de manera individual. El joven que sí tiene una capacidad económica por parte de sus padres, justamente por lo regular usaría ese dinero en pro de la diversión o de ahorrar a futuro, no como tal de la necesidad básica de generar ingresos. Y esto cómo se ve reflejado al momento de este dicho de los jóvenes no quieren trabajar, pues justamente que si para mí no es una necesidad básica y única el trabajar, yo puedo decir, me voy a la mínima interrupción de mis labores, a la mínima que me sienta incómodo o incómoda, a la mínima que ya no me guste el ambiente laboral, a la mínima que simplemente ya me cansé de trabajar todos los días en la cafetería, pues me voy, ¿no? Así de fácil. De todas maneras, mis jefes, o sea, voy a seguir teniendo una casa a la cual llegar con agua, con luz, con electricidad, con internet, y mis papás me van a seguir llevando la comida y me van a seguir pagando los estudios. Que comparan ese joven al joven que justamente es el sustento principal o es un sustento secundario, pero altamente importante en su familia.
ese otro joven no va a tener tan fácil la opción de poder decidir si se va o no de un trabajo. Es algo que le va a costar muchísimo más trabajo llevar a cabo, porque justamente va a terminar acarreando problemas de es que tal persona depende de mí y todo este tipo de situaciones. Entonces, justamente, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué les parece? Quizás para la siguiente semana, como ya voy a estar medianamente de vacaciones, el formato pueda cambiar un poco, o quizás no, ya se la pelaron. Pero bueno, eso serían como estas reflexiones. Vuelvo y para finalizar, esta es información que sale solamente como de mi cabeza. Son reflexiones, no es algo que debería de ser tomado objetivamente. Y bueno, me termino despidiendo. Mucho gusto, que tengas un gran y excelente día. Bye.